La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Los saludo con gusto a todos los integrantes de la comunidad de la Feria Universitaria del Libro en esta su edición número 34. También un caluroso saludo a toda la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sírvala presente para, pues a la distancia, seguirlos motivando a que nos ayuden con estos esfuerzos tan relevantes para toda la comunidad editorial académica y del desarrollo de contenidos en México y en la región. Mi nombre es Francisco Michavila, soy director de Tercer Escalón, una empresa mexicana que desarrolla tecnología educativa en la confluencia de el libro, los libros, el mundo editorial, las universidades, las bibliotecas. Así que bueno, espero que esta conferencia llamada 10 consejos para fomentar a un sello universitario, pues les sea de provecho y puedan apuntalar los esfuerzos que tan tempranos o tan maduros tengan en cada una de sus universidades. La plática, la conferencia, la voy a dividir en 4 puntos. Estos 10 consejos los voy a dividir en 4. El primero relacionado con la estrategia editorial, cómo diseñar, cómo articular los proyectos que vinculen tecnología o la parte impresa. Segundo, el tema que quizá yo más domino, lo relacionado con marketing y ventas, tanto para promover los fondos impresos como los digitales. Tercero, me gustaría puntualizar de manera superficial, pero no menos importante, lo relacionado a la gestión de derechos, lo relacionado con las regalías, los ICBNs y otros temas de interés. Y por último, sí me quiero detener en lo que a mi parecer es una de las grandes áreas de mejora en el manejo de editoriales universitarias. Lo relacionado al esfuerzo institucional que va más allá de quienes encabezan las editoriales al interior de las universidades. Si no tienen mayor inconveniente y en esta dinámica a la distancia, iniciamos. Bueno, pues dada esta introducción, empecemos con lo que el primer punto del módulo de estrategia digital. A este punto le he llamado una estrategia editorial 3x3. ¿Y a qué me refiero? La primera parte de la ecuación, el primer 3, tiene que ver con pensar libros para 3 formatos que hoy tienen cabida en el mercado. El formato impreso, lo que mandamos a imprimir, que es donde se mueve y habita el libro universitario con naturalidad. Segundo, el libro digital, no es cosa nueva. Venimos teniendo libros digitales desde hace más de 15 años ya con una tecnología madura, pero la verdad es que sigue habiendo pues mucho campo de crecimiento para las editoriales universitarias en materia digital. Y algo que ha desatado la pandemia, si me lo permiten, es el formato de audio. También es cierto que los audiolibros no son nuevos, pero en los últimos 2 años ha habido un boom. Hoy hay un boom de audiolibros y también de proporcionar, ya sea por temas de accesibilidad o de lectura inmersiva, poder proporcionar los libros también en formato de audio, ya sea para los resúmenes, algunos capítulos puntuales o todo el libro en su conjunto. Entonces, la primera parte de esta ecuación 3x3 es pensar libros desde su origen para cumplir 3 propósitos o 3 formatos: el impreso, el digital y el audio. Y la segunda parte de esta ecuación, esta 3x3 que yo le llamo, es así como pensar desde su origen en libros para papel, en digital y en audio, pensar desde su origen en el diseño para poder trasladar, mover y comercializar libros en 3 formatos: el formato completo, el libro completo; el formato fraccionado. Los capítulos tienen vida en algunos mercados de nicho que más adelante explicaré. Entonces podemos vender los libros completos, pero también podemos mover, trasladar, comercializar los libros de manera fraccionada a través de sus capítulos.
Y el tercer punto, que a veces como editores no tenemos esa perspectiva, es que los libros, el trabajo que hay detrás en la producción de un libro, tanto del autor, el editor y todo lo demás, lo podemos trasladar en algunos productos educativos. El primer pretexto en el que podemos trasladar estos contenidos es en algunos cursos, cursos que puedan ser de acceso abierto o cursos en los que también la editorial pueda tener algunos ingresos o ayudar a posicionar a la universidad. Este sería mi primer consejo, la ecuación 3x3. Bueno, ya vimos el punto número 1 del módulo de estrategia editorial. Ahora pasemos a un segundo punto de este mismo módulo de estrategia editorial. Mi sugerencia es empezar a ver el esfuerzo editorial con mayor, no rigor, porque los libros, la prensa universitaria en lo general, pues se atiende con mucho rigor. A lo que me refiero es a verle una salida mucho más técnica desde los conceptos de bibliometría. Como saben, las revistas que consultamos como investigadores, como maestros, atienden al famoso factor de impacto. El factor de impacto es cuántas veces he citado un artículo y por ende una revista. A mayor factor de impacto, pues suponemos que es más relevante, que las investigaciones que se ponen de manifiesto en estas revistas van siendo más relevantes. Es relativamente nuevo que para los libros exista lo que en inglés se llama un Book Citation Index. También será importante incorporar estos conceptos de bibliometría en los esfuerzos editoriales. En su universidad tendrán una biblioteca. Yo lo que les sugiero es que se acerquen al personal de la biblioteca, de procesos técnicos sobre todo, y puedan interrelacionar el esfuerzo editorial de la producción de libros con estos aspectos más de bibliometría. Puede ser que no todo el fondo que ustedes produzcan cumpla los requisitos para poder incursionar y ser indizado en el Book Citation Index, pero algunos sí, en función de que generen contenidos desde el origen para poder cumplir los estándares de estos índices que le van a dar visibilidad no solo local, sino internacional, pues su fondo editorial va a empezar a también tener mayor relevancia, y si tiene más relevancia, su posicionamiento en el mercado se va a incrementar de manera natural. Es importante aclarar que este esfuerzo no se da en un día, ni en una semana, ni en un mes. Es probable que les tome varios meses, incluso años, poder no solo comprender, sino articular los esfuerzos para que su producción editorial empiece a ser indizado en este índice, valga la expresión, que se llama Book Citation Index. Es, en otras palabras, el símil del factor de impacto en revistas, pero para libros. Se los recomiendo muchísimo que desde el origen puedan plantearse este punto. Así que bueno, pasamos al punto número 3. Y aquí también en aspectos de bibliometría y de algunas tendencias editoriales, pues pongo a su consideración lo que está ocurriendo en el mundo entero, que es el movimiento indetenible de la ciencia abierta, en inglés denominado Open Access. Es importante también subirse quizá de manera tentativa o de manera parcial a la ola del acceso abierto. Es cierto que como editores pues tenemos muy claro que nuestro mercado, nuestro modelo de negocio es producir contenidos que luego podamos ir a vender. Pero en términos de divulgación, sobre todo de la ciencia, este movimiento, el de la ciencia abierta o el del Open Access, que se está instalando sobre todo en el mundo de las revistas, pues también está llegando al mundo de los libros. Así que bueno, yo los invito a que también se acerquen al personal de biblioteca, averigüen qué es la ciencia abierta y puedan encontrar también y entender cuál es el modelo de negocio de la ciencia abierta. Me parece que para la universidad, además de que para el sello editorial que ustedes representan, puede ser un valor tremendo en el tiempo poderse subir, insisto, a este fenómeno
de la ciencia abierta. Podrán articular repositorios, una mayor vinculación con universidades del estado, de la región, del país o incluso de otros continentes, tanto en lengua castellana como en otras lenguas, particularmente el inglés. Este sería mi tercer consejo relacionado con la estrategia editorial. Por lo tanto, los 3 consejos de este módulo, el de estrategia editorial, sería pensar en un diseño editorial 3x3, pensar también en atender los temas de bibliometría del Book Citation Index y en tercer lugar, pues comprender y elevar anclas en todo lo relacionado a la ciencia abierta. Bueno, ahora les quiero platicar el punto número 2, el módulo número 2, según cómo he clasificado esta conferencia. Y me quiero referir a las ventas y a la mercadotecnia que ustedes pueden también empezar a articular. Entendiendo fundamentalmente los 2 modelos que hoy privan en el mercado editorial, el papel y el digital. Es verdad que el formato de audio empieza a tener una relevancia importante, pero los canales de distribución para los libros universitarios en formato de audio todavía son un tanto jóvenes, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, me quiero limitar a los 2 formatos más potentes en los que atendemos nuestros libros, el formato impreso y el digital. Mi primer consejo en la materia de ventas y mercadotecnia sería pues tener una red multicanal de promotores, distribuidores. Hay una regla no escrita, pero es una convención entre editores que en el mercado digital no hay exclusividad. Así como ustedes pueden distribuir su fondo impreso de manera específica por territorio o por región con una empresa o con un aliado estratégico, en el mercado digital no hay exclusividad. Entonces, cuando me refiero a apostarle al multicanal, me refiero a tener distribuidores para ventas institucionales, me refiero a tener aliados estratégicos para poder vender sus libros de manera individual, ya sea en su propio portal o en otros portales de tiendas en línea, consolidadores. Así que yo los invito a pensar en este primer consejo, la no exclusividad. Básicamente es la estrategia que siguen todas las editoriales en el mundo cuando nos referimos a la promoción de contenido digital. Pueden estar con quien quieran, obviamente, en función de que las reglas de negocio de ese aliado, de ese proveedor, de ese distribuidor, pues ustedes estén de acuerdo. Ese sería mi primer consejo. Entender que la no exclusividad les va a permitir abarcar la mayor cantidad de posibilidades, entender la mayor cantidad de mercados y también llegar a lugares donde ustedes jamás se hubieran imaginado. Una biblioteca en la China, un alumno en el punto más al sur de Argentina. Habría que entender eso desde el origen también. El punto número 3 es entender esta red, esta cadena de valor de la estrategia multicanal. Como editores solemos pensar de manera histórica en distribuidores. Gente que nos compra nuestro material y luego va y lo revende. O gente que en formato a concesión igual traslada nuestro material muy anclado en la venta del papel. Pero hay otros jugadores que ustedes pueden empezar a consolidar. Además de los distribuidores, en prensa universitaria hay la figura de consolidador. Hay algunas empresas en Colombia, en Chile, en Argentina, incluso también en México, que consolidan la prensa universitaria de manera regional o nacional. Por ejemplo, la prensa universitaria del estado de Sonora, o la prensa universitaria del norte del país, o la prensa universitaria de todo un territorio, como es el caso de algunas empresas en Colombia, en Chile particularmente, que conozco. Entonces, también acercarse a esos consolidadores. Son una mezcla entre distribuidores y aliados estratégicos. A través de una sola figura, pues muchos sellos editoriales
negocian para que esta empresa los distribuya de manera local o de manera internacional. Además de los distribuidores, poder mapear el rol de algunos consolidadores. Y la tercera figura es la de los agregadores. Y en materia de agregadores, ahí, bueno, pues yo levanto la mano porque me considero un agregador. ¿Qué hacen los agregadores? Los agregadores firman contratos de representación para poder vender, sobre todo en digital, ese fondo bajo demanda. Una vez que un cliente, entiéndase una biblioteca o una universidad, suscriben contenido de manera institucional de ese contenido, el agregador obviamente le cobra al cliente y le paga el correspondiente pago de regalías. Si se dan cuenta, las diferencias entre distribuidores, consolidadores y agregadores es muy pequeñita. Los distribuidores los vería yo más en el mercado de papel. Los consolidadores pueden fungir en ambos modelos, pueden hacer compras consolidadas de papel y representar de manera nacional o regional a la mayoría o a un vasto porcentaje de los sellos universitarios, y los agregadores sí están más metidos o anclados en el modelo digital. Ese sería mi segundo consejo en materia de ventas y de marketing. El tercer consejo es un poquito salirnos del pensamiento tradicional en el que cómo quiero promover mi fondo editorial, lo quiero promover en función de ventas, en lo que se llama en el sector editorial ventas trade. Le vendo a la librería mi fondo, le traslado a la librería ya sea de mi universidad o de otras universidades o cadenas locales, regionales o internacionales, le vendo 50 ejemplares de este libro, 50 de este, 50 de este, 50 de este, y pasado un tiempo se hace una conciliación y en función de los ejemplares que queden me pagan el correspondiente monto por los libros vendidos. Ese es un modelo más tipo trade, en el que nosotros como prensa universitaria quizá no figuremos mucho. Y yo a lo que los invito es a pensar también en modelos de venta institucional. Cuando al principio les decía que la estrategia editorial debería de pensar en esta ecuación 3x3, el papel, el digital y el audio, y luego el libro completo, el libro fraccionado y algunos productos derivados o inspirados en este libro, sobre todo me refería a pensar en ventas institucionales, en fungir y en funcionar como algunas editoriales internacionales y nacionales le venden a las universidades o a los gobiernos, le venden los paquetes completos de sus libros en un modelo a suscripción o en un modelo a perpetuidad. Por ahí la prensa universitaria no tiene algunas estrategias comerciales o dentro de sus equipos no tiene quien ejecute estos planteamientos más de tipo comercial. Por lo tanto, el tercer punto que les recomiendo es salirnos un poquito del pensamiento tradicional de vender título a título y pensar más bien en vender colecciones completas de nuestro fondo, ya sea a través del canal de bibliotecas o de algunos agregadores que pueden atender múltiples conceptos. Pensar en entregar la colección completa, ya sea por tema, ya sea por año de publicación o la colección completa a la que nuestro fondo editorial tenga destinado los recursos y se hayan materializado en libros, pensar en hacer estas soluciones mucho más completas y no solo en el título a título. Ese sería mi tercer punto. Y el cuarto punto, hoy estamos enclavados en una economía completamente digitalizada. Si bien el tercer punto que les mencioné es pensar bajo modelos institucionales, creo que también es momento de pensar en los medios con los que cuenta la propia editorial. ¿Cuáles de sus editoriales ya tienen página de internet? Que bueno, seguramente la gran mayoría. ¿Cuáles de sus editoriales ya venden libros de manera directa a través de su propia tienda? Eso me gustaría también conocerlo. Y sobre todo el consejo que les daría es, además de desarrollar contenidos empaquetados en tiendas de libros,
creo que esos sitios y esa comunicación que hacen de manera digital requieren llevarla a otro nivel. Y para eso hay dos estrategias en marketing que las grandes empresas hoy ejecutan. Cualquier empresa se dedique a temas de consumo masivo o a soluciones para empresas o de manera institucional, hacen dos tipos de marketing en medios digitales. El primero es lo que se conoce como SEO, en inglés Search Engine Optimization. Básicamente es indizar lo que publicamos en redes sociales, en blogs, los propios metadatos de nuestros libros, para que cuando busquen en cualquier buscador, ustedes ya se imaginarán cuál es el buscador por excelencia en el mundo, puedan encontrar esos libros y esa experiencia pueda ser lo más agradable y lo más rápida posible. Es decir, en función de lo que vayan buscando, ir posicionando esos libros que desde nuestra tienda propia podamos vender. Y ahí sí, bueno, pues serán ventas de 500 pesos, de $20, pero lo que buscamos es volumen. Y para eso, optimizar nuestro contenido en buscadores va a ser muy importante. Para más, busquen técnicas y trucos sobre lo que se conoce como SEO, SEO en español, optimizar el contenido en buscadores. Y lo segundo que hacen algunas marcas en el mundo es pagar, es decir, anunciarse en redes sociales, en buscadores, para también cuadrar lo que no se busca de manera orgánica en función de lo que cada uno busca, valga la expresión, pues también que en las redes, en grupos específicos, podamos promocionar nuestro fondo completo o algunos títulos, una novedad promovida por el gran investigador que tiene nuestra universidad, pues quizá valga la pena que le pongan un dinerito a promover ese título, porque de manera coyuntural no solo van a promover ese título, sino que van a promover el fondo universitario que ustedes representan. Estos serían mis 4 puntos relacionados con marketing y ventas para sellos editoriales universitarios. Bueno, vamos a pasar al tercer punto. Este punto lo voy a limitar a todo lo que tiene que ver con la gestión de los derechos. Creo que aquí, a día de hoy, editores, abogados que están relacionados con esto, pues seguimos aprendiendo. Estábamos muy acostumbrados a que una vez que terminábamos un libro, solicitábamos a través de la Agencia Nacional de Derechos de Autor, en el caso mexicano el INDAUTOR, pues solicitábamos el ICBN y con eso nos quedábamos contentos. En nuestra hoja legal poníamos los datos de ICBN, hacíamos los correspondientes trámites con el INDAUTOR para los depósitos legales, en fin, y ahí nos quedábamos. Lo que es importante, y quizás hasta suene un poco obvio, pero para poder tener una estrategia editorial 3x3, como la mencioné en su momento, que considere el papel y el digital, recuerden que tenemos que sacar los ICBNs electrónicos para que ustedes también puedan trabajar de manera natural con distribuidores, consolidadores y agregadores de manera local, nacional o internacional, para que puedan subir sus libros a Google Books, para que puedan subir sus libros a plataformas, para que puedan subir sus libros a los readers de tinta electrónica. Es importante, parece obvio, pero la relación que tengo con buena parte de la prensa universitaria de la región es que siguen sin gestionar los ICBNs electrónicos. El proceso, al menos en México, es muy sencillo. El mismo procedimiento con el que generan el ICBN es lo mismo que utilizan para el ICBN electrónico. Y hay una novedad en esta gestión. Previamente había que especificar el tipo de libro electrónico, fuera PDF, EPUB o los otros formatos que hoy existen. Y ahora el ICBN electrónico ya también hace la posibilidad de que sean copias ilimitadas. Y aquí, bueno, seguramente ustedes tienen ya su política de pago de regalías. Les comento, por si tienen algunas dudas o están por iniciar un proyecto, que en promedio el sector paga, si ustedes tienen los esquemas de regalías,
En el formato impreso, el promedio es pagar el 10% de regalías. Ejemplo, el tiraje es de 10,000, el precio de venta al público del libro va a ser de 200, se le pagaría en función de los ejemplares vendidos el correspondiente pago de regalías sobre el 10% del valor, obviamente multiplicado por el número de títulos. Como el sector digital tiene menos eslabones, tiene menos distribuidores, en promedio las regalías que se pagan en el mercado, en el libro digital, es del 25%. No sé si lo sepan, pero bueno, son estándares. Cada editorial al final gestiona sus derechos en función de sus conveniencias y también de los acuerdos que logran con los editoriales. Mucha prensa universitaria pues tiene esta práctica de de pagar por encargo, de manera que no hay pago de regalías, pero bueno, una mezcla entre tener libros con pago de regalías y otros por encargo, me parece que es lo interesante. También como como sello editorial universitario, pues queremos que más editoriales, que más autores, profesores, académicos, investigadores de nuestra universidad se atrevan a publicar libros. Entonces, bueno, también será interesante proveer las condiciones atractivas para que cada vez más maestros, docentes, investigadores quieran publicar en nuestro fondo. Esas condiciones, pues ya ustedes las gestionan puertas adentro. Ese sería mi primer tema alrededor de la estrategia, lo de los ICBNs, el pago de regalías, pensar en derechos multiplataforma, pensar en derechos multiterritorio, no solo para el territorio local, sino también para ventas más allá de las fronteras. Si han cargado un libro, por ejemplo, en Google Books, les va a preguntar este libro dónde se va a vender, con qué permiso se va a vender. Ustedes pueden poner derechos a nivel mundial, entonces en los contratos que pongan y estipulen con sus autores, también definir muy bien la territorialidad de los derechos. Ese sería el único punto que quiero compartir con ustedes en materia de derechos. Listo. Y bueno, ahora sí les quiero platicar con un poco más de detalle lo que a mi parecer es el punto donde quizá las editoriales, los sellos universitarios puedan trabajar un poco más, que es el esfuerzo institucional. Bueno, amigos de la Feria Universitaria del Libro y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les quiero compartir lo que a mi parecer es el punto más importante y en donde creo que todos como jugadores del sector editorial, del mundo académico, pues podemos poner nuestro granito de arena. A este cuarto punto le he llamado esfuerzo institucional y me quiero explicar. Me parece a manera general y no quiero particularizarlo en ningún ejemplo, sino de manera general, que los sellos universitarios tienen en el orden de prioridades de las universidades, digamos que no aparecen en el top 10 de prioridades. Yo quisiera, obviamente, jalando agua para mi molino, quisiera que desde lo institucional los sellos editoriales pudieran tener un poco más de jerarquía y de peso. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, podemos discutir de quién es responsabilidad de que algo tenga más jerarquía. Y aquí creo que como editores es una responsabilidad meramente nuestra. El hecho de que algunos sellos editoriales tengan más peso que otros, pues muy probablemente depende del talento, de la iniciativa, de lo proactivos que son en el equipo editorial. Por lo tanto, a mí me parece que un primer acercamiento a este esfuerzo institucional es entender que el sello editorial es la universidad. O, dicho de otra manera, la universidad es el sello editorial. Pensemos, por ejemplo, en algunos sellos universitarios que son pues, muy conocidos y tienen una gran relevancia en el mundo. Se me ocurre el fondo editorial del MIT, estamos hablando obviamente de una de las grandes universidades del mundo, o lo mismo lo que hace Harvard con su revista y libros que publica. No se diga lo que hace Oxford en Inglaterra, o en el mundo de habla hispana, en mi particular punto de vista, lo que hace la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad
muy joven que ha apostado desde la producción editorial por posicionar a la propia universidad. Muchas cosas que buscamos en español, a mí al menos me parece mucho contenido que publica la Universidad Oberta de Cataluña. Es una universidad abierta y nos pudiéramos ir con múltiples ejercicios tanto en México o en América Latina. Pienso en la UNED de Costa Rica, pienso obviamente en el Colegio de México, en la UAM. El sello editorial es la universidad y la universidad es el sello. Por lo tanto, entrar en esta discusión de qué es primero, si el sello o la universidad o es el sello, más bien creo que está en cada editor, en cada persona que trabaja en un sello editorial, poder comunicar que el sello es la universidad, que el sello tiene la personalidad de la universidad y la universidad al mismo tiempo se puede nutrir de la personalidad del sello. Este posicionamiento en buscadores, esto que les mencionaba de poderse indizar en el Book Citation Index, es decir, los beneficios de posicionar un sello editorial para una universidad son enormes. Probablemente no se puedan medir con justicia en el corto plazo, pero si se mantienen, pueden ser de verdaderamente una ventaja competitiva para la universidad, sin importar si es pública o privada, independientemente de los objetivos que busquen, el posicionamiento del sello será el posicionamiento de la universidad y viceversa. Así que, bueno, yo los invito a dar un paso adelante y a realmente creerse que el sello editorial, el esfuerzo editorial de la universidad, pues puede cambiarle la vida a la misma universidad. Ese sería un primer comentario. El segundo comentario es que el sello editorial, el esfuerzo editorial que tiene la universidad, no se puede limitar a la producción de libros o en algunas revistas de divulgación. El esfuerzo editorial y el editor debe verse, también, insisto, a título personal, como un promotor de nuevas ideas, de nuevos productos. Una universidad es verdad que vende educación, vende instrucción, vende contenidos. Y si vemos que una universidad vende educación y vende contenidos, el sello editorial pues no solo puede vender libros, quizá debiera una de dos, o involucrarse en el desarrollo de otros productos y otros servicios o inspirar otros productos y otros servicios. Y me puedo limitar, por ejemplo, a explicar lo que hace la Universidad de Cambridge. Ustedes, sin googlear, seguramente saben dónde está la Universidad de Cambridge y a qué se dedica la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge está en Inglaterra y a día de hoy, además de tener su propio sello editorial que edita journals y edita libros, pues la Universidad de Cambridge es el principal proveedor de pruebas del idioma inglés en el mundo. Además de tener la carrera de matemáticas, de ingeniería, de derecho y tener un fondo editorial, inspira un producto que se vende en todo el mundo, que son las pruebas del idioma inglés, tanto para maestros como para alumnos, viajes al extranjero. La Universidad de Cambridge a día de hoy es tan conocida por su prestigio de siglos como por su posicionamiento en el mercado de pruebas de inglés. Así que bueno, ahora sí que los inspiro a pensar en el sello editorial como un desatador de nuevas ideas, de nuevos productos. La editorial puede ser también esa puerta de entrada para que la universidad pueda desarrollar nuevos cursos, nuevas carreras, módulos específicos, pueda atraer talento nacional e internacional. Entonces, si ampliamos la mirada como editor, más que como editor, como un proveedor de proyectos estratégicos, creo que también el fondo editorial pues será el posicionamiento de la universidad y viceversa. Y lo último a lo que me quiero referir con esta plática, ya llevamos 10 consejos y les voy a regalar un pilón, como decimos acá, un punto número 11. Me quiero atrever de manera un tanto irreverente a invitarlos a que el sello editorial pues promueva, como lo hace un equipo de fútbol, fuerzas básicas. ¿Y dónde están las fuerzas básicas de los futuros autores del sello editorial? Pues en el primer año, en el segundo semestre, la gente que va siendo parte de la comunidad.
y cómo puede un sello editorial empezar a fichar nuevos talentos. En mi particular punto de vista, hay dos acciones que ustedes como sello editorial pueden promover con el apoyo institucional, con los directores académicos, con los directores de cada facultad, porque estos dos conceptos van más allá del contenido de la Facultad de Química, de la Facultad de Medicina o de la Facultad de Comunicaciones. Los dos conceptos que creo que puede promover el sello editorial como propios son las materias de metodología de la investigación. Seguramente ustedes coincidirán conmigo en sus aulas, en su comunidad, pues es una materia que normalmente se ve como relleno. ¿Y eso a qué nos genera? Que el vínculo, que los créditos que tiene la materia de metodología, una de dos, pasen desapercibidos por casi toda la población y que solo sean de interés de algunos perfiles mucho más académicos que tienen en su plan de vida, pues hacer un posgrado, una maestría, un doctorado y por lo tanto atienden con rigor la materia de metodología. Me parece que si el sello editorial promoviera con nuevas técnicas pedagógicas, con un mayor impulso, con la venia de rectoría o de la dirección académica, la materia de metodología, podrían tener más escritores, más talento potencial a lo largo del año. ¿De qué va a depender el futuro de una editorial universitaria? De tener nuevo talento. Una sugerencia que les quiero compartir es promover de una manera mucho más agresiva, mucho más moderna, mucho más impactante la importancia de la materia de metodología de la investigación en todas las facultades, en todas las carreras, desde bachillerato. Si su universidad tiene un bachillerato, también desde ahí. Piensen en este símil. Los equipos tienen fuerzas básicas porque de ahí surge el talento que luego llega a los equipos y los equipos, ya sea que los vendan o que sean parte del equipo, pues de ahí se nutren para tener el talento suficiente. Me parece que si lo vemos de esa manera, ustedes también van a empezar a tener nuevo talento en 5 o 10 años. Una editorial depende de crear nuevo contenido y de tener de manera accesible talento que pueda desarrollar ese contenido. Y el tercer punto también es un tema que me parece que en general las universidades y el sistema educativo, no solo de México, sino de América Latina, no promueve con énfasis, con una perspectiva realmente transformadora, es lo relacionado a la comprensión lectora. Puede estar asociado a las materias de metodología de la investigación. Pero bueno, aquí nos podemos vincular fuertemente con biblioteca, con secretaría académica, con las facultades, con los maestros. No solo se trata de salir del tabú de que los jóvenes lean más. Me parece que no va por ahí el objetivo que pudiéramos trazarnos. Se trata de que comprendan lo que en él, que verdaderamente sean alfabetas funcionales, porque tener el esquema de la comprensión lectora lo que nos va a permitir es desarrollar competencias múltiples, sobre todo analíticas, y si tenemos estas comprensiones múltiples, vamos a poder crear contenido de manera más sencilla. ¿Cuántos de sus alumnos pueden escribir un ensayo de 8, 9, 10 páginas, independientemente de su carrera? Por lo tanto, para promover de manera institucional nuevos talentos, nuevas competencias y de verdad que como editorial ustedes den un paso adelante, lo que se me ocurre es fortalecer la promoción de la materia de metodología y al mismo tiempo poner el dedo en la llaga en materia de comprensión lectora para sus alumnos, incluso, ¿por qué no?, también para sus docentes e investigadores. Alumnos, docentes e investigadores con mayores competencias de comprensión lectora, insisto, no se trata de cuántos libros leen o cuántos artículos leen al año, al mes, a la semana, sino que logren desarrollar estos hábitos para que puedan crear contenido con mayor facilidad. Por lo tanto, los 3 puntos que comparto con ustedes en materia del esfuerzo institucional, el primero es entender, creer y tener la convicción que el sello es la universidad y la universidad es el sello o el colegio o el subsistema. Segundo, la editorial tiene que dar un paso al frente, tiene que ser un laboratorio de nuevas ideas, tienen que ayudarle a la universidad, al colegio, al instituto a posicionarse con algunos productos y servicios.
Y por último, fomentar la materia de metodología, que siempre queda en un segundo plano, en un tercer plano, y poner el dedo en la llaga en lo relacionado a la comprensión lectora. Estos amigos de la Feria Universitaria del Libro, de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, son mis, no 10, 11 consejos para mejorar el posicionamiento interno y externo de los esfuerzos editoriales que ustedes representan. Espero que esta plática haya sido de su agrado. Aquí va a aparecer mi contacto, me llamo Francisco Michavila, soy director de la empresa Tercer Escalón, soy un agregador de contenido académico para bibliotecas en México y América Latina, y bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo apoyar o podemos platicar algunas estrategias. Así que bueno, les agradezco mucho, les envío un saludo a la distancia y que la pasen muy bien en esta Feria Universitaria del Libro. Hasta pronto. La FUL agradece tu asistencia.